Bisiete de Ishmael, estamos en la parasha, nosotros estamos en la parasha Vayigash, aunque ya esta semana estamos en la parasha Shemot. Así que no nos atrasamos, siempre nos atrasamos Bisiete de Ishmael por algunas razones que Hashem Yishmor. El punto es la parasha, la palabra Vayigash en sí quiere decir y se acercó. Y nosotros vemos de aquí cómo es que la persona obtiene algo que se llama Asaga Rohani, acercarse a un punto espiritual, acercarse a una conexión espiritual se logra entendiendo los secretos de esta parasha. Vayigash quiere decir se acercó, pero si tú quieres decir llegar a un punto, como vemos en la parasha de Jukotai en la Torah, y no sé si en la parasha de Jukotai o en la parasha de Kitabó, que dice a Kadosh Baruj Hu que las bendiciones te van a alcanzar. Y ahí vemos de nuevo la palabra Vayigash. No la palabra Vayigash en sí, sino la raíz. Ay. No creo que lo encuentre ahorita, lo estaba buscando el verbo, pero vemos que es algo que trata de decir encontrar algo, buscar algo, llegar a un punto. Entonces vemos que toda la parasha se encuentra escondida se encuentra en el secreto de la palabra Vayigash. Porque vemos que en el principio la parasha dice Vayigash Elav Yehuda, y Yehuda se acercó a él, que él creía que era el dueño de Egipto, pero en realidad era Yosef. Después más adelante Yosef se encuentra con su hermano y dice Ani Yosef ahora Bihai. Yosef se encuentra con Benjamín y lloran los dos, que era su hermano de padre y madre. Por eso es especial. Luego Jacob se encuentra nuevamente con Hashem en el capítulo 46 de Parashá, que Hashem le vuelve a hablar, le regresa la profecía a Jacob Avinu. Jacob Avinu se encuentra con Yosef. Todos los descendientes de Jacob Avinu se encuentran con Yosef también, con un nuevo asentamiento en la tierra de Egipto. Los hermanos de Yosef se encuentran con el faraón, Jacob se encuentra con el faraón. Y al final, el pueblo de Egipto se encuentra con Yosef pidiéndole alimento, etc. Entonces vemos que Yehuda representaba el Malhut, que quiere decir el cuerpo físico, la parte animalística del hombre, el Nefesh, etc. Y Yosef representa a Yesod, que él es la vejina de Yosef Atzadik, en la parte de Yosef Atzadik, no sé cómo se dice esa palabra. Entonces viene la parasha a enseñarte que lo que genera que el hombre tenga conexiones, que si uno entiende bien, en base a lo que explicamos en el shur que se llama no recuerdo cómo se llama, por qué pasan los sufrimientos, la raíz de los sufrimientos, no recuerdo cómo se llama, que 2 shur antes de este, los sufrimientos por qué pasan o algo así, no recuerdo cómo se llama, que ahí explico que todos los pecados generan separación entre los mundos supremos. Todos los preceptos generan lo contrario, como lo hemos estudiado en varios shurim. Y particularmente lo que genera toda bendición, toda alegría y toda redención vemos aquí en la parasha Vayigash, que es la unión entre Malhut y Yesod. Toda elevación y Asaga Rohani, un logro espiritual de un intelecto superior que tú trajiste al mundo y que tú lograste no es más sino a través
de la unión entre Yesod y Malhut. Porque a través de la unión de Yesod y Malhut se llega a la conexión con Binah. Y de ahí, de una cosa que se me ocurrió hace unos días, analizando las cosas que he visto antes de hacer Teshuvah, etcétera, y de cosas que son famosas. Entonces tienes que saber que todo lo que existe en el mundo siempre tiene que tener una chispa de santidad dentro de eso, y que nunca nadie se puede imaginar algo que sea fuera de la realidad. Entonces hay una serie que se llama Rick y Morty, que Rick se supone que es un científico que tiene el pelo azul. De todos los colores le ponen el pelo azul. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el pelo azul, no el pelo azul, sino el color azul es el tehelet. En hebreo se llama tehelet, que representa el mundo de Binah. Quiere decir que él, a través de su conexión con Binah, entre comillas, digamos, un personaje ficticio obviamente, pero toda persona que tenga una conexión con Binah va a tener ideas por encima de los demás seres humanos y va a traer novedades al mundo. Porque está escrito en Hadash Tahat Hashem, no hay nada nuevo debajo del sol, pero el mundo de Binah está por encima del sol. Entonces todo Hidush viene del mundo de Binah. Entonces por eso de todos los colores le ponen Dafka. Hashem hizo y nos inspiró, no sé si Ruach HaKodesh o Ruach HaTumá, que le pusieran el color azul a su pelo, para enseñarte la conexión con Binah, que ese personaje representa la conexión Binah, etc. Ahora, de la misma forma, lo que genera la conexión con Binah quiere decir que el hombre llega a una saga rohaní, a un nivel intelectual supremo. Es primero la conexión entre Yesod y Malhut, y lo aprendemos en los días de la semana, que los días de semana llega el número que corresponde con Malhut y salta de Malhut a Binah. Entonces Vayigash Elav Yehuda, el principio de la redención de Jacob Avinu, que representa el alma de Israel, el alma de todos los seres humanos, que se posa sobre uno de sus recámaras del alma, es el corazón del hombre. Por eso Jacob representa Tiferet, que representa el corazón. El principio de su redención es la conexión entre Yehuda, que empieza a decir palabras, y con esas palabras saca la verdad de Yosef, que se revela siendo Yosef. Y la ocultación de Yosef, siendo un ministro, digamos, un virrey en Egipto, es la ocultación del Yesod, de la manifestación que tiene en el lado de la clipa. En el momento que el hombre utiliza su órgano de forma incorrecta, entonces es como si fuese el faraón tomando control sobre la persona. Entonces Yosef estaba haciéndose pasar por la clipa de el Yesod, y por eso sus hermanos no lo reconocieron, porque ellos veían el Shoresh de Yosef, que era el Yesod, y como ese es un Shoresh que puede manifestarse de forma de Kedusha, pero también se puede manifestar en forma de Tumá, no lo reconocieron. Entonces de ahí uno ve el secreto también por qué Yosef les enseñó la Brit Milá. Cómo Yosef después se revela a su hermano y le demuestra que es él. Le enseña la Brit Milá, como explican los Mefarshim, que yo me estoy haciendo pasar como si yo fuese un Rasha, como si yo fuese una persona que manifiesta su Yesod de forma del mal, en forma negativa, perdiendo el cimiento, etc. Pero me cuidado, en forma de Egipto, de costumbres de Egipto. Pero yo les enseño la Brit Milá, que está pura, y que la Brit Milá representa reducción del placer y de la utilización del miembro, que eso automáticamente genera que el hombre no esté en persecución constante de placer instantáneo. Porque escuché un shiur de Rabbi Yitzhak Cohen de Zohar HaKadosh, Matok Midrash, acerca del cuidado de la Brit, y dice que si no fuese por la Brit Milá, que es una segula, es un remedio que reduce el deseo de tener relaciones íntimas, reduce el deseo en los hombres,
Por eso hace que el pueblo israelí esté más interesado en cosas espirituales, en dinero, en tener éxito monetario, contrario a las naciones que no tienen esa segulá. Entonces, ¿qué hace si no están las personas circuncidadas? Constantemente van a estar buscando tener relaciones íntimas y van a dirigir todos sus esfuerzos y toda su vida en base a eso, desconectándose de propósitos intelectuales o propósitos monetarios, que las dos cosas pueden elevar a la persona a un nivel animalístico, a un nivel espiritual. Entonces Benjamín y Yosef lloran en el momento que se encuentran, porque los dos eran también representación del Yesod. Y es bien interesante que la madre de Yosef y Benjamín es Rachel, que representa a Binah, como explica la Ariya Kadosh, que representa el Shabbat. El secreto del Shabbat es que descanse el órgano. Y quiere decir que el hijo del entendimiento de que el órgano tiene que estar descansando, a menos que sea un precepto, como mitzvah ona, que es darle placer a su esposa, o el precepto de traer hijos al mundo, mitzvah por urbo, la primera mitzvah natural. De lo contrario, para cualquier pecado tiene que estar descansando el órgano. Cuando el hombre esté estudiando, el órgano tiene que estar descansando, usualmente, todo el tiempo. Entonces, también que el mundo de Binah representa el intelecto, pero más que nada el poder de la separación. Cuando uno hace Shabbat, uno recibe un mensaje subconsciente, que es la capacidad de separar entre algo que parece continuo y que no hay una señal clara del Shabbat. Quiere decir, tú puedes estar viviendo una vida secular, por ejemplo, una persona secular. Para una persona secular todos los días son iguales, se sienten lo mismo. No hay diferencia entre un día y el otro. Entonces eso hace que en tu mente no tengas fuerte y predominante la capacidad de separar entre una cosa de la otra. En cambio, un judío que constantemente está separando entre los tiempos, separando, este es un tiempo del Shabbat, en el cual no puedo hacer esto. Después acaba el Shabbat, tengo que separar nuevamente de la santidad a lo profano. Después viene un tiempo que es Rosh Chodesh, después viene la festividad. Estoy separando constantemente. Eso hace que mi mente tenga una fuerza de separar entre lo correcto y lo incorrecto, más, como dicen aquí en Panamá, más pompeada. ¿Qué quiere decir pompeada? Que está más fornida. Así como una persona que hace gimnasio bastante, se le dice que está pompeada, que está más fornida, su músculo está más definido. Bueno, de la misma forma en el intelecto, en la capacidad de diferenciar una cosa de la otra. Por eso es bien importante la observancia de toda la Torah. Y eso hace que entonces tú tengas la capacidad de separar en tu día a día entre lo correcto en lo que tienes que hacer y lo incorrecto en lo que no tienes que hacer. Y eso es precisamente necesario cuando tiene que ver con la Gilui Arabel, con las relaciones prohibidas. Porque en el momento que el hombre se le presenta una oportunidad de tener una relación, porque tiene la capacidad ya en su mente, primero que todo, en su Geburah Elioná, porque nosotros sabemos que en el árbol de la vida existen tres pilares, que corresponden con los tres pilares que había en el templo que construyó el rey Salomón. Que esos tres pilares corresponden con el medio con la misericordia, el izquierdo con el juicio y el derecho con el Gesed, la bondad. En el derecho, en el árbol de la vida, el más alto es Binah, que es la capacidad de Alá. Entonces de ahí uno sabe y uno aprende y uno deduce que la capacidad de abandonar el pecado y de tener fuerza espiritual, fuerza interna, de, como dicen, tener disciplina, viene de la capacidad de diferenciar entre una cosa y la otra, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y eso tiene que ser entrenado constantemente, y la Torah naturalmente te lo entrena a través de la observancia del Shabbat y la observancia de los Moadim, de las festividades. Entonces, aunque lo que estoy diciendo, si no me entienden, pongan los comentarios y voy a tratar de explicar qué punto no entienden. Si no me entienden nada, aunque no me entiendan, su alma entiende.
y eso los purifica. Entonces viene Yosef y se convierte en una manifestación de vida física y vida espiritual para Jacob Avinu, a través de que se revela la santidad. Y de ahí uno aprende que toda persona que cuida el yesod, que cuida el fundamento, eso lo hace un catalizador de energía positiva, un catalizador de vida, literalmente, que tiene la capacidad de resucitar a los muertos física, espiritual y emocionalmente. Físicamente, como los Tanaín veíamos que tenían la capacidad de resucitar a los muertos. Emocionalmente, cuando una persona está en depresión, en tristeza, es considerado como un muerto. Si tú cuidas al yesod, si tú cuidas tu órgano, el Creador te da la capacidad de transmutar su tristeza y su depresión en felicidad. Y espiritualmente, cuando es un rasha a esa persona y tú le das vida siendo tú la herramienta que utiliza el Creador para que a esa persona haga teshuva. Entonces el secreto que la noticia de que Yosef está vivo revive a Jacob, y no solo eso, sino que revive su Ruach HaKodesh, su inspiración divina. Que existe una regla, como dije con el mensaje Berajot página 30, que mandamos en Shabbat página 31, que Ruach HaKodesh no se posa ahí donde hay tristeza. El Ruach HaKodesh quiere decir inspiración, pero inspiración divina, pero también quiere hacer alusión a todo lo bueno que puede existir. Todo lo bueno no es más que una manifestación cercana, lejana del Ruach HaKodesh. Y todo lo malo no es más que una ocultación del Ruach HaKodesh, o mejor dicho, de la Shejina, de Hashem. Entonces aparece la visión de Jacob Avinu en capítulo Memba 46. Entonces Jacob se fue con todo lo que tenía. Israel. Siempre que tú veas que menciona la Torah Israel, eso está haciendo alusión a Jacob en un nivel más elevado. Pero antes de mencionar esto, vemos como aquí comenta Rashi que Yosef y Benjamín lloraron en el cuello el uno al otro, como está escrito aquí. Explica Rashi, Benjamín lloró el cuello de Yosef. ¿Por qué? Por el Mishkan Shiloh que iba a estar en el territorio de Yosef y que iba a ser destruido, el Mishkan Shiloh, que ese era un templo portable. Y Yosef lloró también al Shenem Mikdashot She'atidim Lihyot Behelko Shel Benjamín Besofan Leithared, sobre los dos templos que van a ser destruidos en el templo de Benjamín. Entonces, ¿qué aprendemos primero? De que los dos templos estén en los territorios de las dos tribus que representan al Yesod. Que como uno reina a la presencia divina en este mundo y como uno revela a Hashem en este mundo a través del cuidado del Yesod que tuvieron Yosef y Benjamín, se hicieron uno llamado Yedid Hashem. Benjamín es llamado Yedid Hashem, amado de Hashem. Y también Shlomo Amelech, que es la reencarnación de Yosef, es llamado amado de Hashem. Para enseñarte que Hashem no ama sino quien es Parush Me'arayot, quien está separado de las relaciones prohibidas, de la crecimiento en mano y de todos los pecados como el Nidá, Goya, etc. Nidá quiere decir una mujer que no ha entrado a la mikve, que no cuida Tarata Mishpaha, que no cuida las leyes de la pureza familiar. Goya quiere decir una mujer no judía. Para un judío está prohibido, a menos que se convierta por ella misma, no porque ella quiere estar con una persona. Y también que ellos tenían una inspiración divina tal que ellos podían ver constantemente lo que estaba sucediendo. Pero la intención también es que, ¿por qué tenían que decir, por qué tiene que explicar Rashi que lloraron por la destrucción de los templos en sus territorios? Uno por la del otro y otra por la... Primero de aquí aprendemos que no es bueno llorar por cosas que te pasen a ti.
Segundo, que toda lágrima que tú tengas no pueden ser malgastadas. Te he escrito en la Gemara. Masejet Berajot, página 32, Gemara Masejet Baba Metzia, página Nuntet. Que todas las puertas desde la introducción del Beit HaMikdash existe una capa de hierro que nos separa a nosotros de los cielos. Y que todas las puertas de los cielos se cerraron, excepto las puertas de los llantos. Shared y Malo ni Naalu. Las puertas del llanto no se cerraron. Entonces, ¿por qué si no se cerraron, pregunta Hatan Sofer, si no me equivoco, se llaman puertas? Porque si tú lloras porque perdió el Real Madrid por un partido de fútbol, por tonterías, si tú lloras porque estás molesto, entonces para una persona sí, las puertas de los cielos se cierran. Si lloras por cosas que no tienen razón de llorar. Entonces de ahí uno aprende también en cuestión de los actos, como cada acto del hombre puede abrir puertas en los cielos o puede cerrar puertas en los cielos. Quiere decir que si tú con tu boca la utilizas para servir a Hashem, para rezar, para decir bendiciones, etc., tu boca abre puertas celestiales que otras personas no. Y si tú utilizas tu boca Hashem y la gente para decir palabras obscenas, para decir mal, hablar mal de los demás, decir mentiras, mofarte de los demás, entonces tu boca cierra puertas espirituales, entonces tus oraciones no son aceptadas. Hashem y la gente, como está escrito claramente en la Gemara de Shabbat, página 33, que incluso las personas que Hashem más tiene misericordia, que son las viudas y los huérfanos, Hashem no los escucha si dicen palabras obscenas. ¿Cuánto más una persona que es un rasha, una persona que está completamente alejada de Hashem? Entonces desciende Jacob a Egipto, haciendo alusión a la misma Shejina que desciende a Egipto, que desciende al cuerpo humano, que desciende con cada persona que viene al mundo y le tiene que dar la capacidad opcional de ser justo y de revelar la Shejina o de ocultarla. Por eso cada persona, si está solo, tienes que saber y tienes deseo de hacer Hash Shalom pecado, tienes que saber que ese pecado lo vas a hacer Hash Shalom en frente de la presencia divina. Todos los pecados, todas las cosas que tú haces, tú lo estás haciendo en frente de la presencia divina. Constantemente, en ningún momento se separa del hombre. Es como un niño que se comporta bien cuando hoy en día Hashem Erahem, pero por lo menos antes, cuando un niño está enfrente de su madre, se comporta de cierta forma, se comporta mejor. Cuando está lejos de su madre, se comporta mal, hace toda clase de locuras, etc. Hay niños que no les importa Hashem Erahem. Pero asimismo, de la misma forma, tienes que pensar: estoy enfrente de mi madre espiritual, de la Shejina. Entonces vemos que Yosef Atzadik salva al mundo literalmente y le da alimento a toda la tierra de Egipto y a todo el mundo. No existía alimento en ninguna parte del planeta, solo en Egipto. ¿Por qué? Es una lección para todas las generaciones de que todo el mundo depende del Yesod, del fundamento, del cuidado del Yesod, y depende de la Shejina, de la revelación de la Shejina. Porque si no está la presencia divina, el mundo tiene que ser destruido automáticamente. Nosotros vemos que en los tiempos de antes existían muchas hambrunas. En los tiempos de Abraham había hambrunas, en los tiempos de Isaac había hambrunas, en los tiempos de Jacob Yosef había hambrunas. Y la razón de eso, porque existían tzadikim tan grandes en la humanidad. Y la humanidad podía estudiar de ellos, podía seguirlos. Tenían capacidad de ser tzadikim. Abraham vino, tuvo éxito en cambiar todo el globo terráqueo y hacer que todo el mundo supiese quién es el creador. Pero ellos Bekabaná y con su propia libre elección decidieron alejarse del creador Hash Shalom.
y se trajeron sobre ellos esos decretos fuertes, porque no había forma de aprender y de darles méritos, de salvarlos de decretos fuertes. Y vemos que cuando las personas pecan, afectan a todo el mundo. Existen decretos individuales y existen decretos clalim, que son para todos. Y los más duros, obviamente, son los segundos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que aprender de esto? De que cada ser humano tiene que ser responsable de la manifestación de la presencia divina todo lo que él pueda, en todos sus actos. Porque tú no sabes, por el mérito de una sola persona, el mundo puede ser salvado, el mundo puede obtener alimento, el mundo puede obtener sustento durante 7 años, como vemos en el caso de Yosef Atzadik, que se cuidó de no pecar, se vistió de temor de Hashem, de fuerza espiritual, y logró salvar a todo el globo terráqueo, porque eso es el secreto de todos los sadiquín de todas las generaciones. ¿Y qué hace la gente con esos sadiquín que salvan al mundo literalmente? Que no necesita ser un héroe y tener superpoderes, etc. Simplemente necesitas no pecar. Esa es la mayor fuerza y el mayor superpoder que puede adquirir cualquier hombre, vistiéndose en ropajes de temor de Hashem. Y a lo mejor por eso muchos de los superhéroes tienen el color rojo, que representa el juicio, que representa la capacidad de separarse y de abandonar todo lo que es negativo. Y con eso concluimos. Amén, amén.